Cedemos la palabra a la maestra Leticia Urbina Orduña. Bueno, eh, la primera cuestión es que habría que distinguir que la prensa no es un bloque monolítico en el que todos son iguales. Hay muchas prensas con distintos objetivos, enfoques y demás. Hay un periodismo mercenario que busca exclusivamente hacer dinero y que se nutre del amarillismo en lo político y en lo que sea, ¿no? Estas revistas de farándula y demás. Hay un periodismo defensor de los corporativos porque pertenece a ellos. El modelo de negocios de los periódicos actuales no es nada más ser un periódico y ya, sino que los dueños de un periódico son simultáneamente dueños de otros medios de comunicación e incluso de otro tipo de negocios. Esto está muy estudiado en Europa, donde por ejemplo el periódico El País está ligado a armadoras de autos, a fábricas de alimentos y a 20,000 cosas, y evidentemente desde esas páginas no se va a atacar a negocios que pertenecen al mismo corporativo al que pertenece este periódico, por cierto, de origen franquista, ¿no? Y que es uno de los que ha sido crítico externo constante del gobierno de Andrés Manuel. Pero bueno, me Okay. gustaría empezar primero con las mañaneras. Las mañaneras son un ejercicio que ha permitido a este gobierno, una, quitarse de encima la acusación eterna de que el Estado no informa, cosa que sí era cierta y lo sabemos bien los periodistas de hace años, que cuando se cerraban a dar información sobre algo, no era no y no había manera de obtener la información. Y digo, no está muy lejano el caso de la verdad histórica de Ayotzinapa, ¿no? Para no irnos al 68 o al 71, del que hemos ido sabiendo a cuentagotas una cosa y otra, por filtraciones, por documentos que sobrevivieron de alguna manera, aquella filtración que le hicieron a San Juan Martínez cuando era corresponsal de proceso en España y le llegan las fotos con los hombres del guante blanco, que siempre se había negado la existencia del batallón Olimpia, y bueno, hemos ido sabiendo esas cosas a cuentagotas. Por una parte, con las mañaneras, Andrés Manuel puede deshacerse de la eterna acusación de que el Estado no informa, pero por otro lado, mantiene un control de la información, ajá, que, bueno, es una de las funciones del Estado. No se le puede acusar de que haga algo ilegal. Puede ser algo que no le guste a muchos poderes fácticos, pero, pues bueno, el hecho es que a partir de las mañaneras, él puede evitar que la especulación lo madrugue. ¿Ah? Él sale a las 7 de la mañana y no a las 6 por un acuerdo con los periodistas, porque decían, no, por favor, a las 6 no, pero él estaba dispuesto a trabajar desde las 6 de la mañana ahí. Y bueno, nos dice cuál es la agenda de hoy. Esa es otra cuestión. Esto le permite de alguna manera determinar la agenda de los medios. Ya el medio no tiene tan abierta la posibilidad de decidir la famosa agenda setting, con el que preocupamos hoy a los lectores, qué tenemos que hacer que sea su tema de conversación. Ajá. Pues no, ya no pueden hacerlo tan libremente porque ya se los recetó Andrés Manuel López Obrador un poco antes, ¿no? Eso por una parte. Por otro, la relación con los medios de comunicación. Regreso a esta cuestión de que los medios no son monolíticos, la prensa, pues, como generalidad no es un ente igual y hay muchos tipos de periodismo. Hay un periodismo independiente, pequeñito, que se hace prácticamente con 4 pesos, muchas ganas y las uñas, porque no hay mucho más, no hay subsidios, no hay prebendas, incluso algunos de esos medios le dicen a sus lectores abiertamente, bueno, si quieres que este trabajo siga, no sean mala onda, coopérense con algo, ¿no? Cuando puedan. Uh-huh. Y que es finalmente un periodismo que si tú ayudas a sostenerlo, lo sientes un poco tuyo. Uh-huh. Que no me parece nada mal mecanismo que utilizan de fondearse a partir de sus lectores o de algún otro modelo de negocios como pueden ser los anuncios de internet, los clics o qué sé yo, ¿no? Pero también están estos grandes medios de comunicación
que desde siempre sabemos que sirven a intereses políticos particulares. No es gratuito que si se casa un vástago del dueño del Universal con el financiero, resulta que a la boda acuda la señorita Pretelini, Peña Pretelini, hija de Peña Nieto. O sea, y ahí se nota, se sabe cuáles son los intereses y cuáles son las cercanías, los quereres de esta gente, ¿no? Y a favor de quién van a escribir y hablar. ¿No? Recordarán seguramente aquella reunión que esta señora, que en eso no es como muy avesada, Xochitl Gálvez, la panista, se pone a hacer ahí un TikTok, no sé cómo se llaman estas cosas, en una fiesta de ellos, y estaban priistas, panistas, perredistas, gente de la Iglesia Católica, gente de la Coparmex, gente de en todos los rubros, y también ciertos periodistas. Esos periodistas que sabemos que son cercanos al poder y que han defendido los intereses de aquellos que sostienen sus medios, ¿no? Ahorita creo que uno de los más evidentes es el de Latinus con Loret de Mola, que además, platicado por un exalumno mío que cubre presidencia, Loret oye lo que está diciendo al micrófono López Obrador y se le hace la cara así, dice, es un odio personal, ese pobre hombre de verdad está enfermo, está obsesionado, ¿no? Lo habías de ver en cómo se purga, que me pareció simpaticísima la anécdota, que no es más que eso, una mera anécdota, pero que bueno, yo creo que hace muy evidente cómo se sienten estos medios de comunicación al haber perdido, por un lado, el control de la información, el control de la agenda setting, de estas preocupaciones que hay que sembrar en los lectores, radioescuchas o televidentes, lo que sea, y la manera en que están tratando de enfrentar todo esto, ¿no? Y uno de los medios que han usado es la fake news y la posverdad. Ajá. Y eso no ha abonado para nada en la credibilidad que tenemos los ciudadanos respecto a los medios de comunicación. Incluso ahorita ya se usa la palabra chayotero alegremente para cualquiera que diga lo contrario a lo que piensa el lector, que no tiene tampoco muy claro qué cosa es el chayote o cómo funciona, ¿no? Pero bueno, el caso es que estos medios y periodistas, que muchas veces ni siquiera son periodistas, hay que decirlo, estudiaron otra cosa, son payasos, con pelo verde, o qué sé yo, pues eran pilares de la credibilidad del modelo neoliberal y ya no lo logran ser. Y eso evidentemente, pues, no los tiene contentos, ¿no? Cierro ahí. Cedemos la palabra a la maestra Juliana Castellanos Pedraza. Bueno, las mañaneras todavía como comunicadora y comunicóloga no trato todavía de entender qué son exactamente las mañaneras, ¿no? Es un ejercicio muy interesante. Le critican mucho a Andrés Manuel López Obrador su mañanera, porque no solamente impone la agenda política de este país, y a veces la agenda política que rebasa las fronteras de México, porque hemos ya tenido algunos problemas con algunos presidentes que no están de acuerdo con Obrador, sobre todo los neoliberales, o con países que piensan en el sentido de Andrés Manuel López Obrador y que de alguna manera pues también dejan algo que comentar en sus países. Pero como decía la maestra Leti, la agenda setting que a lo mejor hasta antes de las mañaneras le imponía Carmen Aristegui, que hasta hace algunos meses era considerada la mejor periodista de México, y antes de Carmen Aristegui, José Gutiérrez Vivó. Ellos eran los que pues marcaban la agenda setting de este país. Y ahora Andrés Manuel no solamente la setting, sino también la política. Entonces, yo me he preguntado muchas veces, porque me gusta observar el fenómeno de la mañanera. La mañanera, para muchos que se han asombrado, pues no es más que un instrumento muy efectivo de comunicación política que tiene Andrés Manuel López Obrador. Cuando fue jefe de gobierno había mañaneras, y desde ahí había debate y polémica con la fuente de
que cubría entonces la jefatura de gobierno. Ahora, pues, llega la presidencia y se magnifica el poder para bien o para mal de la mañanera, pero la mañanera no solamente es comunicar lo que está sucediendo en el país y que no difunde tristemente la prensa, ¿verdad? Porque la prensa nada más está golpeando, ver por dónde se equivoca Andrés Manuel o qué falla, y eso es lo que destaca en la de 8, pero no se destaca todo lo que está haciendo y demás. Entonces, puede ser la manera de informarle al pueblo lo que está haciendo, independientemente que van los periodistas, pero yo creo que es un instrumento muy valioso de comunicación para la gente, para que no tenga intermediarios, porque ahora en día cualquier persona a través del canal de televisión abierta o en internet puede retomar la mañanera, quedarse todo el tiempo que dura la mañanera o después en alguna de las plataformas ver esto. Entonces, puede ser también una clase de historia, porque también es una clase de historia muy interesante, que no les gusta muchas veces a los reporteros, pero es necesaria para contextualizar por qué Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo una determinada acción. Y también es interesante desde la perspectiva de ver las mañaneras, repito, como ese ejercicio en el que el ciudadano tiene el poder, no por otro intermediario que fue a la conferencia y le reportó lo que ahí pasaba, o por su línea editorial o por su orden de trabajo, pues desvía a lo mejor lo importante. Yo recuerdo hace unos días que se publica en redes sociales la fotografía de una persona de la tercera edad que va a un pequeño internet de su comunidad y que claramente se estaba viendo la imagen de Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Entonces, esa situación se volvió viral, porque si una persona que a lo mejor en otras oportunidades de vivir otros gobiernos no tuve la posibilidad de informarse de fuente directa, mediatizada, pero sí se está informando de lo que sucede, me parece un gran logro. Y si a esto le vemos que la Internet se ha convertido pues en esa red de información tan valiosa, si desde esa perspectiva se ve, pues cualquiera puede tener acceso en el momento que quiera, donde quiera, de ver y retomar pues lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador. Otro ejercicio interesante es que no se ha entendido Andrés Manuel López Obrador y se le ha criticado mucho. Si los reporteros llegan con afán, yo creo que la tarea del reportero es cuestionar al funcionario público en lo que no está haciendo correctamente, en lo que no hay duda. Pero desgraciadamente, ¿qué estamos viendo en los reporteros? Que no tienen una contextualización para poder en un momento determinado cuestionar al presidente. Y entonces se le acusa de cosas que no son ciertas o son falsas. Y entonces se asombran hasta organismos internacionales como Artículo 19, que me parece muy triste lo que está haciendo Artículo 19, de por qué Andrés Manuel López Obrador le contesta a la prensa. Porque López Obrador, si es acusado de algo y se queda callado, pues entonces el que calla otorga. Y entonces Andrés Manuel López Obrador tiene que contestarle a la prensa desde su perspectiva por qué esa prensa no está informando correctamente. Creo que Andrés Manuel se ha dicho que no tiene derecho a réplica. Yo creo que un presidente también tiene derecho a réplica. Y ese ejercicio de libertad de expresión no lo habíamos visto mucho antes. Yo me acuerdo a Zedillo, que cuando llegó Zedillo al poder, pues yo era reportera entonces de la Secretaría de Gobernación, de la Fuente de Gobernación, no me gustaba presidencia, pero pues todo se comentaba. Ernesto Zedillo intentó hacer conferencias de prensa, no diarias. Imagínense el gran reto que tiene. Muy interesante sostener la atención nacional y a veces internacional durante más de 2 horas de lunes a viernes. Y entonces, imagínense el poder que ha tenido en la ciudadanía y en el impacto este tipo de ejercicios muy necesarios. Digo tristemente porque los reporteros en una gran mayoría pues hemos visto que se van y revictimizan, se les concede determinado tiempo y abusan del poder y entonces otros reporteros no pueden preguntar. Yo creo que ahí sí es una falla de moderación
que se debe de corregir para que todos los reporteros, porque he visto reporteros que no solamente a nivel nacional participan de ella, también hay reporteros que vienen de distintas partes a plantearle las realidades de sus regiones y que a veces el presidente pues no está informado y que pide investigar. Y bueno, se preguntaba aquí que cuál era el papel de la prensa actualmente en función de la mañanera o de la política de comunicación del presidente. Me parece triste. Me parece que se ha abusado tanto a reporteros, articulistas. Tenemos que pensar que el 85% de medios abiertos o de medios conocidos o de medios que entre comillas se dicen nacionales está en contra de López Obrador, porque los dueños de medios o concesionarios no son periodistas. Entonces no pueden ver la noticia justamente como un servicio, como decía Ryszard Kapuscinski, la ven como una mercancía al mejor postor para que a medida de sus posibilidades hacerlas crecer. Decía Hernán Gómez, un comentarista de La Octava, pero en aquel tiempo era articulista del Universal, cuando empezaba la campaña a la presidencia de López Obrador, que él ya veía como analista pues toda esta alteración de medios que ejercen todos los días el remo, ¿cómo le llaman? El remo paralelo, en el sentido de que todos dicen lo mismo en el Universal, en TV Azteca, ¿no? Les dan el guión, quizás Enrique Krause o Aguilar Camín, ¿verdad? Los líderes de estos grupos. Pero decía Hernán Gómez, necesitamos voces nuevas. ¿Y en dónde se han encontrado justamente las voces nuevas? La Octava tuvo un experimento muy interesante con Julio Hernández López el Astillero. Desgraciadamente, creo que ahí no tengo todas las pruebas al respecto, pero por cuestiones de censura se troncó un proyecto muy interesante que hubiera dado muchos frutos. Y entonces, ¿qué pasó? Esto orilló a Julio Hernández López a irse a internet y qué bueno, porque siendo un periodista independiente, aunque sabemos que escribe para La Jornada, que tiene diariamente su columna, que es editor de San Luis Potosí, pero tiene su propio programa. Y entonces empieza uno a escuchar otras voces que se fortalecen. Dicen que el periodismo tiene que fortalecer con este ejercicio de presentar la verdad, tiene la obligación de ejercer la democracia. Entonces vemos hasta personas muy experimentadas como Julio Hernández López, o vemos gente como Luis Guillermo Hernández, que tiene su proyecto de La Sexta W y que diario está cuestionando a nuestros compañeros reporteros, que no se saben portar ni en las mañaneras ni en las conferencias del doctor Gatell. Es triste que un funcionario, estemos de acuerdo, nos caiga bien como Gatell, que tuvo a bien informar diario qué era la política gubernamental en torno a la pandemia, pues decirle a varios reporteros, eso ya se dijo, eso está en el comunicado, pero con mucho gusto se lo vuelvo a explicar. Esa es una vergüenza para el medio profesional de nosotros como periodistas, que debe ejercer la autocrítica y debe corregir ese rumbo para verdaderamente informar y en el caso de formar opinión que sea adecuada. Así es. Para finalizar, cedemos la palabra a la doctora Elisa Guadalupe Cuevas Landero. Pues miren, yo no tengo formación de periodista, ni comunicóloga, ni nada que ver. Sin embargo, pues he estado en contacto a través del seminario donde compartíamos Leti y yo sobre comunicación, y de alguna manera siempre he tocado así por el lindero ese mundo tan atractivo que es el de la comunicación, que yo creo que va más allá de los medios. Bueno, a mí me gustaría sostener lo siguiente o plantear lo siguiente. Creo que para Andrés Manuel los medios de comunicación, ante todo, son medios de poder. Y yo creo que él lo descubre porque pues estudió ciencias políticas y administración pública en la Facultad de Ciencias Políticas en los años 70. ¿No? Entonces, le toca toda esa transición precisamente del periodismo escrito a llegar a este punto en el que no creía él y que ahora ya le llama benditos medios, ¿no? A estos medios electrónicos en los que él no creía. Yo me acuerdo que uno de los que le hizo precisamente una crítica muy mordaz fue Julio Hernández López, diciéndole, pero es que el fraude fue
cibernético. Y por eso presentamos con Carmen que el hermano de la panista hablaba de un dígito que iban a poner para alterar las votaciones, la. Y entonces Andrés dijo, no, fue un fraude a la antigüita, y entonces ahí hubo una discusión, no sé si lo recuerden, y Julio Hernández López lo cuestionó mucho y dice, ya, acaba de entender, por favor, que fue un fraude cibernético, ya los medios estos están aquí, y yo creo que eso le permitió a Andrés como dimensionar toda esa discusión que se armó en ese momento, y más el conocimiento que él ya traía, por supuesto, de haber estado ante medios durante todo el periodo del desafuero. No sé si recuerden que él salía a las 6:15, 6:30 de la mañana a dar una entrevista. Desde ahí probó que era un instrumento político poderosísimo estar en contacto con la prensa y hacer de este medio, pues un medio de poder, como dicen los teóricos que analizan a los medios de comunicación, y tomó muy en cuenta pues los términos que usan ellos para hablar de ganar la delantera, de cargar los insumos para lanzar productos efectivos al medio social a través de los medios de comunicación. Entonces yo creo que a él le quedó del todo claro después de esa discusión de que las benditas redes iban a ser su principal aliado. Entonces, para él, la política de comunicación es la verdadera política de poder para él, porque se ha dado cuenta que a través de este contacto con los medios, no solamente los reporteros de medios escritos, sino televisivo, radio, pero sobre todo redes, siempre tiene mucho impacto todo lo que él dice, sea a través de la mañanera, o sea, declaraciones en el transcurso del día, o sea, conversación con líderes, con empresarios, con los papás del ABC, de los 43, etcétera. Siempre promueve notas en todos los medios, pero sobre todo en los medios digitales. Entonces yo creo que él descubrió en eso pues el verdadero instrumento de poder sin que los demás se den cuenta. Y por otro lado, pues todas las notas homogéneas de radio y televisión que no ayudan mucho, por más que diario le estén pegando Ciro Gómez Leiva y todos los que ustedes ya saben, y que la nota es la misma que se repite en todos lados y con el único objetivo de, digamos, señalar los puntos negros de las políticas públicas de Andrés, lo único que consiguen es reafirmar frente al receptor de la nota, sea por el medio que sea, que se refuerce la creencia en las políticas gubernamentales. Entonces yo creo que no hacen mucha mella, a pesar de que hayan logrado incluso las críticas desde fuera de la prensa extranjera, el país en Europa o ahora este periódico de Inglaterra o los periódicos estadounidenses como el Washington Post, etcétera. A pesar de que se logre esa crítica a su figura, esta no se deslegitima ni se desdibuja ni nada, ¿no? No sé, veamos, por ejemplo, el asunto reciente de la elección, cómo utilizó los medios y cómo, aunque era veda electoral, les decía a los reporteros en la mañanera, no, de eso no voy a hablar porque no sé qué, pero seguía hablando, aunque fuera con ejemplos históricos, de cuestiones que se podían tomar como crítica a los gobiernos anteriores. Y claro que estaba violentando las reglas electorales de veda que estaban en esa última semana, ¿no? O las últimas semanas. Eso habla de lo importante que él ve en los medios de comunicación. Yo creo que es de las políticas que le aportan más cuotas de poder a su gobierno, más allá de las políticas sociales y demás. Yo creo que el verdadero instrumento de poder con el que carga al sistema y al régimen todos los días es mantener la carga necesaria en los medios de comunicación, no solamente con la mañanera, sino todos los demás, ¿no? Haciéndole, aunque aparentemente sean demoledores con él, pues lo que están haciendo es hablar de él, hablen de mí, aunque sea mal, pero aquí yo sea famoso, ¿no? Pues eso hacen todos los medios. Por más que lo critiquen, mantiene cargado el sistema de comunicación hacia afuera constantemente y a todos les gana la delantera, que son de los términos que usan, ¿no? Los que analizan a los medios como medio de poder, siempre les gana la delantera.
siempre. Está no solamente pone la agenda, ¿no? En términos comunicacionales, pone la agenda en muchos sentidos. Pone en jaque a los empresarios y cuando los pone en jaque, al poco tiempo sabemos que ya se reunió con ellos, etcétera. Ha hecho crecer el mercado interno, pero también ha sabido conectarse con el exterior a través de diversas cosas y todo lo hace a través de los medios. Entonces, su gran instrumento de poder, en mi opinión, como cuota que circula como en el sistema económico la moneda, es el poder de los medios que tiene en sus manos, porque él pues los maneja todos los días, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, sin ser realmente comunicóloga y no entender muchos de los canales, me parece que pues que así debiéramos ver a los medios de comunicación en este sexenio, como un instrumento de poder que se bien utiliza, ganándole delantera a todos los que pretendieran poner agenda en este país. Tan importante es la mañanera y tan importante es la presencia de Andrés en todos los medios. Ustedes métanse en YouTube, les sale de inmediato, en primero o segundo lugar, la mañanera en vivo en las mañanas. En la tarde les aparecen las notas que ha ido dando. En los otros medios como Twitter y Facebook tiene presencia constante. Entonces, pues eso hace que la carga comunicativa de parte de la agenda gubernamental esté al día, al instante, ¿no? Porque ya este mundo de la comunicación es de instantaneidad, una nota tras otra, y él genera eso. En las mañanas uno va viendo cómo caen las notas del Reforma, del País, del Universal, de Milenio, etcétera, parafraseando y resumiendo todo lo que va diciendo Andrés Manuel en la mañanera, a veces tergiversando, lo que sea, o criticando, pero no dejan de hablar de él, ¿no? Y eso es lo importante. Bueno, ya, hasta aquí lo dejo. Gracias. Agradecemos su presencia en Crisol Debate, una iniciativa de Crisol Acatlán. Los esperamos el próximo programa dedicado a energéticos.